Manipulación de los contenidos de una matriz. En programación es frecuente el uso de estructuras de almacenamiento que permiten alojar datos que están relacionados entre sí. Tal es el caso de las tablas o matrices. Una matriz o tabla es una estructura bidimensional o multidimensional formada por filas y columnas en las que se puede almacenar datos del mismo tipo y en una cantidad finita. Cada dato se aloja en una posición de memoria contigua respecto al anterior, por lo que para acceder a ellos es necesario utilizar dos índices, uno para las filas y otro para las columnas. Tomando como ejemplo la matriz calificaciones, se tienen dos elementos distribuidos en 3 filas y 4 columnas. Observa que el índice de una matriz siempre tendrá el valor de 0 tanto para la primera fila como para la primera columna. Si se quiere acceder al tercer elemento de la segunda fila, debes escribir en donde calificaciones es el nombre de la matriz. El primer corchete representa el índice de la fila, mientras que el segundo se refiere al índice de la columna en donde se encuentra el elemento. Con esta notación se llega al valor que se encuentra en esta posición. En el siguiente ejemplo, crearás un programa que le permitirá al usuario crear una matriz con el número de filas y columnas que él desee. Después mostrarás un mensaje en pantalla para que escriba las calificaciones a almacenar en cada una de las posiciones en memoria de la matriz. Por último, desplegarás estos valores en pantalla. Para realizarlo, lleva a cabo los siguientes pasos. Crea un nuevo archivo en el IDE y nómbralo como matriz. Usa la librería para la entrada y salida estándar. Emplea la directiva define para crear una constante llamada tam con el valor que desees, que será el máximo de elementos que podrá almacenar la estructura bidimensional. Escribe la función principal del programa, abre y cierra llaves. En medio de este espacio, declara a la variable m como tipo entero y escribe la constante que definiste al inicio como la dimensión de filas y columnas. Declara las variables columna, fila, índice-fila e índice-columna como tipo entero. Solicita al usuario que ingrese el número de columnas y captúralo en la variable columna. Luego pídele que escriba el número de filas y almacena la información en la variable fila. Recorre cada elemento de la fila mediante un bucle for. En el paréntesis, inicializa la variable índice-fila con un valor de 0 e incrementa la variable una unidad mientras el valor del índice de la fila sea menor al valor almacenado en la variable fila. Abre y cierra llaves para el bucle y en medio de este espacio, utiliza otro bucle iterativo para recorrer las columnas de la matriz. Inicializa la variable índice-columna con un valor de 0 e incrementa en 1 la variable mientras el valor actual del índice de la columna sea menor a la posición de la columna. Abre y cierra llaves para el bucle anidado. En este espacio, pide al usuario que escriba los valores de las filas y columnas de la matriz y guarde el contenido en la variable m. Es importante que en los corchetes escribas el nombre de las variables de control. Imprime en pantalla los valores de la matriz. Usa la secuencia de escape n para dar un salto de línea y la secuencia t para utilizar el tabulador vertical y lograr que el texto de la salida del programa se vea alineado. Escribe for con la misma expresión evaluar que usaste en el bucle de la línea 10 y dentro de este coloca un printf, con secuencias de escape para darle una buena presentación a la salida del programa. Emplea un segundo for con la misma expresión evaluar que el bucle de la línea 12 y entre sus llaves, usa printf para mostrar en pantalla el contenido de la matriz. Emplea la función getchar para evitar que la ventana se cierre en cuanto termine la ejecución del programa. Finalmente, utiliza la expresión return para que el sistema te indique si el programa se ejecutó satisfactoriamente. Por último, presiona la tecla F9 para compilar tu programa y con F6 ejecútalo desde el IDE. Las matrices se utilizan en programación para desarrollar soluciones complejas. Por ejemplo, especificar los movimientos permitidos en el tablero de juego para cada pieza de ajedrez.